Muchas gracias, diputada presidenta. Intentaré dar respuesta al mayor número de las preguntas que se han planteado. La diputada Mayela, del Movimiento Ciudadano, preguntaba sobre el convenio que se hizo con los hospitales privados. Y este es un punto muy interesante. Al inicio de la pandemia, lo que estaba ocurriendo en muchas otras democracias en el mundo, economías de libre mercado muy sólidas, particularmente en Europa, era una relación bastante tensa con los servicios privados de salud por parte de las autoridades. En algunos casos incluso hubo nacionalizaciones temporales de hospitales enteros para poderlos utilizar para COVID. Aquí no ocurrió así, quizá fue todo lo contrario. Cuando empezamos a hacer la reconversión y seguíamos creciendo de manera sectorial y como un solo sistema también, hubo un momento en el que se tenían que seguir aperturando espacios. Sin embargo, hay algunas atenciones, particularmente mujeres embarazadas. En el IMSS nacen todos los días cerca de 1,100 mexicanas y mexicanos, ya sea por parte en un parto o en una cesárea, pues que no iban a detenerse por la pandemia, o algunas otras urgencias quirúrgicas que también que se podían presentar. En ese sentido fue que se hizo este convenio con la Asociación de Hospitales Privados, con el Consorcio de Hospitales Privados, con la participación de Funsalud como una suerte de interlocutor para poder ver sus capacidades. También hay que decirlo, no es una capacidad instalada tan grande la de los hospitales privados en nuestro país y tampoco tan uniforme en toda la República. Hay ciudades con una capacidad grande, hay otros lugares, estados, seguramente aquí habrá representantes de ellos, en donde es bastante limitada. Entonces nos ayudaron en eso, nos ayudaron en otros padecimientos. En el caso del Seguro Social, a la fecha han sido 14,345 atenciones. Y no digo padecimientos porque la mayoría de estos son 9,293 partos, embarazos y puerperios, es decir, mujeres derechohabientes del Seguro Social que tuvieron un parto o una cesárea. En el caso de cesárea fueron 2,431 hasta este momento, y de las otras intervenciones quirúrgicas, entre hernias, apéndices, cirugías endoscópicas, úlceras gástricas y demás, se suman este total de 14,345. De hecho es interesante, pero ha habido un solo caso de COVID por parte del Seguro Social atendido en un hospital privado. Este convenio marco hasta la fecha y hasta la ampliación hasta el 23 de septiembre intervino con 53 intervenciones médicas diferentes y el costo que ha representado para el Seguro Social es de 289,825,566 pesos. También es importante destacar que esta cifra es a partir del tabulador que se utiliza para el intercambio de servicios entre instituciones de salud públicas. En el tema de la diputada Nancy Claudia Recendis del PES sobre la basificación de personal eventual, es bien importante insistir en algo aquí. Hay una figura en el Seguro Social muy conocida por quienes han trabajado ahí, que es la de 08, los trabajadores sustitutos que sin ser de base ocupan temporalmente el puesto de pie de rama. Hay 08s en nuestro país, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pueden llevar 5, 10, 15, hemos encontrado casos de 20 años siendo sustitutos. Entonces es una suerte de una bolsa de trabajo en la que durante muchos años se establecía esta clasificación que está establecida en el contrato colectivo. Entonces, todas las personas que desde luego, muchas de ellas, tenemos la intención justo para paliar el déficit de enfermeras, el déficit de enfermeros, de médicas y de médicos, particularmente de especialistas, se van a ir basificando conforme al lugar que ocupan en el listado de esta bolsa de trabajo. Sería muy injusto que alguien que lleva 10 años, 20 años esperando su basificación no sea considerado, y al revés, podemos basificar a esas personas e incorporarlos al resto como 08s a partir de la enorme necesidad que se tiene. Por eso hemos insistido tanto que los incrementos que ha habido de 2020 sin pandemia para 2021 en el presupuesto y en particular en las contrataciones ha sido histórico, y ahí está el registro en el Consejo Técnico del IMSS. Nunca se había contratado tanto personal previo a la pandemia. Con mayor razón tenemos que seguir incorporando a gente muy valiosa que ha ayudado muchísimo. A la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez del PRD, sobre su pregunta, ¿podrán ser utilizados los medicamentos robados, recuperados?
Pues no se pueden utilizar, la trazabilidad se pierde. Sin embargo, en el caso de las vacunas, sí es importante decir que para la vacuna de influenza no compromete la operación del Seguro Social. Fueron cerca de 10,000 vacunas, vamos a administrar 14.4 millones de ellas. Es un esfuerzo enorme en el que todos tienen que participar para saber cuáles son los grupos blancos y a quién le corresponde la vacunación. Y una pregunta que hacía ella que me parece interesante, y la sumo en la parte que corresponde al Seguro Social, sobre la letalidad o los contagios del personal médico. Ha circulado muchísimo la información que publicó Amnistía Internacional, una organización que se respeta muchísimo, y que primero lo que demuestra es que el desafío ha sido para todos los países, no ha sido un asunto exclusivo de México. Pero sí tiene un par de defectos esta investigación respecto al tema de letalidad. Primero, que utiliza los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y utiliza los datos crudos. ¿Qué significa esto? Que este sistema no pasa por un filtro o una validación y entonces están contando a personal de salud retirado, pensionado, que no está trabajando. Y de la misma manera están considerando al personal que está con permiso COVID, que como les decía en el caso del Seguro Social son más de 20,000. Entonces, esas personas también ha habido contagios. Y algo interesante, porque nos llamó la atención y quisimos investigar más, es que al comparar las tasas de contagio de los trabajadores de la salud activos y sin resguardo con los que sí están trabajando de manera permanente, no se observan diferencias significativas. ¿Qué significa esto? Que es casi igual de probable enfermarse en su casa, alguien que queremos que esté en su casa, que lo queremos proteger, que alguien está trabajando directamente. Si hubiera fallas de la calidad del equipo de protección personal o en el suministro de protección personal, esto no sería así. Hoy, y tuvimos problemas, y lo dije aquí hace un momento, y lo resolvimos. Por eso ustedes pueden ver que el número de protestas que ha habido en marzo fue muy superior a lo que se presentó en los meses subsiguientes. Esto fue a partir de que el personal valientemente ha entrado a trabajar con el equipo que se le ha dado y la participación de sus propios compañeros. No es un tema nada más de entregar, hay un proceso bastante complejo, pero cuando gusten los podemos invitar para que lo conozcan. Y finalmente, para poder ya concluir, no puedo dar respuestas a cosas que nunca han ocurrido, no daré respuestas a elementos periodísticos de contratos que nunca se dieron a una empresa de un familiar mío, en momentos en los que yo no era director del Seguro Social, porque me parece que esta comparecencia puede ser un momento de explicación, de encuentro, porque esto no ha acabado tampoco, esto sigue y hay que entender en qué condiciones estamos. Por eso, por respeto al legislativo, pues no puedo dar respuestas a hechos que nunca han ocurrido. Y además, porque me permite comentarle a la diputada Mayela un tema que me llamó mucho la atención y me gustó mucho de su planteamiento, sobre el uso de cubrebocas en lugares cerrados, porque sí ha habido un esfuerzo, y es importante difundirlo, con la plataforma de Nueva Normalidad para las empresas, para los protocolos que tienen que llevar las empresas, ahora que se han ido reactivando, tanto las empresas que siempre han trabajado porque son esenciales y que no podían parar, las neoesenciales que se aperturaron en junio y todas las que se vayan incorporando. Es fundamental esto. Y eso es trabajo, no nada más del sector salud, es trabajo también de los empleadores, que tienen también la responsabilidad en los centros de trabajo de proveerles a los trabajadores de todas las medidas, señalética, barreras físicas, cubrebocas, filtros, espacios para hacer lavado de manos. Entonces, sí que somos promotores de este tipo de medidas, porque lo último que queremos es que exista un rebrote con la apertura económica, con el regreso, el retorno de los trabajadores a sus centros de trabajo. Y lo hemos dicho muy claro, si un trabajador, una trabajadora regresa a su centro de trabajo y las cosas están igual, algo está haciendo mal su empleador. Por eso agradezco y aprovecho esta oportunidad para comentar al respecto. Perdón por haberme pasado el tiempo, gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.